Buenas tardes, compañeros. Mi grupo está conformado por Camila Román, Silvia Bonilla y quien les habla, Dayana Serrano. Y vamos a hablar sobre el suicidio inducido. Bueno, el suicidio inducido supone que hay un tercero, en este caso, que induce, como su mismo nombre lo dice, de una manera eficaz y severa al suicida, ya que se dice que si no fuera por este tercero, el suicida no tomaría pues tal determinación. Entonces, el inductor hace como un acompañamiento al inducido para cerciorarse de que llegue como a su meta cometida. Entonces, normalmente pues lo están como interviniendo con palabras, haciéndole daño físico o moral y psicológico también, para que así el suicida llegue a tomar pues esta determinación. Bueno, y para continuar con lo que dice mi compañera, en Colombia, en el Código Penal, en el artículo 107, tipifica el delito a inducción o ayuda del suicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que el que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste ayuda efectiva para realizarlo, tendrá que ir a prisión entre 32 a 108 meses. Y asimismo, cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, también incurrirá en prisión de 16 a 36 meses de cárcel. La principal característica de este suicidio es que la decisión no es espontánea. Esto quiere decir que no se puede hablar de inducción cuando el suicida ya tenía tomada la decisión de cometer el acto. Entonces, ¿por qué el suicidio inducido es un asunto psicojurídico? Este es un asunto psicojurídico ya que el autor debe actuar de forma consciente para inducir o ayudar a que la víctima lleve a cabo el suicidio. De acuerdo con ello, es necesario establecer diferencia entre inducir al otro al suicidio y presentarle ayuda efectiva para ello. Cuando se habla de inducir al otro, se pone en tela de juicio problemáticas como el acoso escolar, el cual podría implicar riesgo en la calidad de vida de la persona que es objeto de este. Por ejemplo, quien sea víctima de dichos actos puede presentar depresión, temor, baja autoestima, aislamiento, sentimientos de rechazo. El acoso puede incluso impulsar a tomar decisiones extremas como el suicidio. Se trata de una situación de impacto emocional tal que desde la percepción de quien lo sufre, la única salida visible es su muerte. Dicho eso, se da por entendido que la psicología jurídica ayuda a perfilar al sujeto que de una u otra manera inducen a otros al suicidio, asunto que se presenta incluso a nivel colectivo y con lo anterior puede evidenciarse la manera como un concepto jurídico que desde la normatividad Inducir al suicidio equivale a determinar a otra persona a que se suicide. Supone que el suicida no hubiera tomado la fatal resolución de darse muerte si no la hubiesen incitado a hacerlo. La inducción debe ser directa y eficaz y requiere que el inducido lleve a cabo su propósito, pues la inducción no seguida del suicidio es impune, ya que la muerte del suicida es condición para que se castigue al que lo llevó a terminar con su vida. En algunos países la inducción al suicidio es un delito que consiste en ejercer una influencia física o mental sobre la víctima, para conseguir así que ésta en su momento dado cometa el suicidio. Es una conducta penada por tratarse de una figura muy similar al homicidio o asesinato, pues atenta contra el derecho de la vida de la persona. Información tomada del Código Penal. La inducción al suicidio es una conducta sancionada o penada. Esta es una conducta tipificada en el artículo 107 del Código Penal, tratándose de un tipo penal doloso, es decir, el autor debe actuar conscientemente con la intención de inducir o ayudar a la otra persona para que lleve a cabo el suicidio. Así, la inducción al suicidio hace referencia a provocar el convencimiento y no a viciar o evitar la voluntad del otro. El que eficazmente induzca a otros al suicidio o le preste una ayuda efectiva para que se realice esta acción, inducirá en prisión de 32 a 108 meses. Y cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intenso sufrimiento proveniente de lesiones corporales, enfermedad grave o incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 36 meses.
Hay algo característico de este suicidio y es que la decisión no es espontánea, sino ya es inducida, como es el tema. No cabe, por tanto, hablar de inducción cuando la resolución del suicida estaba ya tomada y tampoco es inducción la aprobación de la actitud del suicida. En cuanto al medio ejecutivo a través del cual el inductor puede conseguir su propósito, este puede ser un tanto físico como psíquico o tal vez moral, ya que pues ambos pueden conducir a la decisión de una persona de quitarse la vida. Incuestionablemente, pues tanto el suicidio como las conductas de participación en el mismo, sobre todo la eutanasia, constituyen una de las principales decisiones ético-jurídicas en la actualidad, pues existe una amplia discusión doctrinal y jurisprudencial sobre los extremos del delito. El artículo 143 del Código Penal castiga la participación en un suicidio ajeno. Primero, el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años. Segundo, se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. Tercero, será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. Y cuarto, el que cause y coopere activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición seria e inequívoca de este, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo. Podemos entender como ayuda efectiva el hecho de que la persona en cuestión ha gestado por sí misma las ideas y un tercero le facilita los medios para que pueda alcanzar sus fines, como por ejemplo prestarle un arma, brindarle un medicamento o algún otro procedimiento deleterio. En relación con este tema de ayuda al suicidio es importante también tratar una situación que puede tener concurrencia y es la relacionada desde la asistencia que en algún momento pueden ofrecer trabajadores de la salud a pacientes terminales. Bajo esta situación, el personal de atención de la salud, médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras y personal paramédico, en entidades prestadoras del servicio tiene por obligación profesional, cuando conocen y quedan expuestos ante dichas circunstancias, informar. Es decir, no hay El suicidio inducido. Lo primero que vamos a hablar es sobre qué es el suicidio inducido. Y pues lo primero que tenemos que saber sobre este tema es que inducir al suicidio equivale a determinar a que otra persona se suicide. O sea que consiste en incitar a un individuo o otra persona para que se suicide. Es importante saber que la inducción debe ser directa y eficaz y requiere que el inducido lleve a cabo su propósito, ya que la inducción no seguida al suicidio es impune, ya que la muerte del suicida es condición para que se castigue al que lo llevó a terminar con su vida. Bueno, a continuación les voy a hablar de cómo se castiga la inducción al suicidio. En Colombia, según el artículo 107, inducción ayuda al suicidio del Código Penal, estipula que el que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurriría en prisión de 32 a 108 meses. Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Bueno, en base a lo que han dicho los demás, entonces, ¿qué podemos entender de por qué el suicidio inducido aplica en un asunto psicojurídico? Antes de poder saber por qué aplica en eso, debemos entender qué es lo del psicojurídico. Bueno, la psicología jurídica comprende el estudio del comportamiento humano y las normas legales e instituciones que lo regulan. O sea, esto nos da a entender que la psicología jurídica tiene la obligación de participar en casos relacionados con el suicidio inducido, ya que esta rama permite conocer el comportamiento humano desde un ámbito jurídico,
permitiendo poder observar y analizar con más detalle la razón por la que llegó a realizar semejante acto, para que el juez pueda llegar a una decisión justa de acuerdo al margen de la ley. Con la pena de prisión de 4 a 8 años. Otros se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. Y como último tenemos, será castigada con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. Esto pues obviamente yendo un poco más allá en lecturas, los autores obviamente se dividen, ¿no? Uno están los que aprueban esto y otros están los que no. Entonces tenemos los que defienden que la no disponibilidad de la vida, alegando que es el Estado el que debe evitar que se pierda la vida. Y por otro lado, pues tenemos a quienes abogan que el derecho a la vida es de la persona, ¿no? Que eso ya es una decisión que debe tomar uno mismo si desea o no continuar con eso. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Armenta Mejía y en esta ocasión voy a dar mi aporte sobre lo que es la inducción al suicidio. Bueno, la inducción al suicidio va más allá de dar mi opinión acerca de porque esta consiste en inducir a la persona o agrandarle la idea que ya tiene sobre realizarse el suicidio. Esto consiste en influenciar a una persona de manera mental o físicamente a que se realice el suicidio. Inducir o auxiliar a una persona a realizarse el suicidio es un delito y aparece regulado en el artículo 143 del Código Penal. ¿Tiene castigo auxiliar a una persona o inducirla al suicidio? Claro que sí. En el artículo 312 del Código Penal Federal se establece que el que auxiliare o indujere a otra persona a realizarse un suicidio será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Si al momento de auxiliar a la persona o inducirla a el suicidio se llega como tal a la muerte, o sea, la persona lo acompaña hasta que se quite la vida, la pena aumenta de 4 a 12 años de prisión. Algo que vi relacionado a la inducción o auxiliar al suicidio es la participación al suicidio. Bueno, pero esta está un poco más alejada porque esta consiste en ayudar a la persona que ya tomó su decisión, o sea, la persona que ya está segura de suicidarse pero que necesita de alguna u otra forma algún tipo de ayuda. Se realiza la participación si la persona que se le solicita acepta ayudarlo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, ya teniendo en vista una mirada que dio mi compañera acerca de qué trata el suicidio inducido, yo les voy a dar más como acerca del castigo que tiene esta práctica. Entonces, teniendo en claro que el suicidio es un grave problema que ha tenido la salud pública desde siempre, inclusive en Colombia en el año 2018 se suicidaron a cerca de 3.679 personas, casi el doble de muertos por accidentes de tráfico. Entonces, hablemos acerca de los tipos de conductas que son castigados en la inducción. Llevan a cabo todos los trámites y arreglos para practicar el procedimiento de acuerdo a la voluntad de la persona. Inducido. En Colombia nadie debe prestar una ayuda, asistencia o sugerir a otra persona a cometer el suicidio. El Código Penal castiga esas acciones bajo el delito de la inducción o ayuda al suicidio en el artículo 107. La diferencia con la eutanasia es que el suicidio asistido, la persona causa su propia muerte por medio de dosis letales de un medicamento que le provee o le formula a alguien más. Por ello, cualquier ayuda o asistencia, sea de un médico o de un familiar, para que otra persona ponga fin a su vida, aun si sufre una enfermedad terminal,
y su vida es indigna, es un delito. Bueno, muchas personas confunden estos dos conceptos, ¿sí? La confusión es entendible, pues en ambos casos se trata de la muerte, solo pues que quien la causa es diferente. Puede ser de garantizar que el fin de la vida sea digno, libre de dolor y sufrimiento, ¿sí? Pero pues no son iguales y se debe tener un especial cuidado para no cometer ningún acto en contra de las normas, ¿sí? Pues tampoco cualquier persona puede solicitar dicho procedimiento. Aquí se trata de poner fin a la vida y por tanto el derecho a morir dignamente es de aplicación pues restrictiva, ¿sí? Solo pueden solicitar la eutanasia aquellas personas que cumplan con 3 requisitos. Entre ellos encontramos manifestar el consentimiento de manera libre, ¿sí? Informada e inequívoca. Esta manifestación puede hacerla la persona en cualquier momento ante cualquier enfermedad, luego de conocer su condición médica. Otra de ellas es ser diagnosticada con una enfermedad grave o incurable. Y en tercer lugar tenemos que considerar aquellos dolores y ese sufrimiento que sean incompatibles con la idea de la dignidad y por tanto pues deban acceder a esta eutanasia. Bueno, como segundo punto, pues puede ser diagnosticada la persona con una enfermedad grave o incurable. Como tercero, pues considerar que los dolores y el sufrimiento pues son incompatibles con la idea de dignidad y por lo tanto pues se quiere acceder a la eutanasia. Pero pues esta ayuda no la puede brindar cualquier médico en cualquier momento ni en cualquier lugar, pues este procedimiento debe ser solicitado al sistema de salud, en la EPS a la que está afiliado o en la IPS, pues donde lo atiende. Desde allí pues debe construirse un comité o constituirse ese comité que evalúa y le dé respuesta en máximo 10 días calendario y pues si este da respuesta positiva El suicidio inducido. Podríamos comenzar dando una definición de este. Entonces, ¿qué es? Grosso modo, este es la presión puesta por una persona sobre otra de manera psicológica, influenciándola a cometer suicidio. Dentro de lo que abarca el delito se distinguen 2 tipos. El primero es la cooperación necesaria, que podríamos definir en el hecho de que se presta una ayuda tal que sin esta ayuda el suicidio no se hubiese podido producir. Un ejemplo de esto es una persona que compra veneno para un tercero. El segundo caso es la cooperación ejecutiva al suicidio, que también se conoce como suicidio-homicidio, que vendría ejemplificándose con una persona que deja de suministrar un medicamento que hace posible la vida. Entonces, la definición vendría siendo una persona que da muerte a otra a petición de esta. La inducción al suicidio en Colombia se encuentra reglamentada toda vez que tiene cierto grado de similitud con el tipo penal de homicidio. El artículo 107 del Código Penal señala que todo individuo que de manera eficaz induzca a otro a suicidarse o le suministre una ayuda que facilite su ejecución será sancionado con una multa privativa de la libertad por un periodo de entre 32 y 108 meses. Es decir, que sería privado de la libertad por un periodo de 2 años y 8 meses o llegaría a pagar prisión por un periodo de hasta 9 años. En caso que el apoyo o la inducción se encuentre enfocado en terminar con los intensos sufrimientos de una persona que son resultado de una enfermedad incurable o una lesión corporal, la multa por prisión tendrá un término entre 16 y 36 meses, o 1 año y 4 meses, o hasta 3 años. La Corte Constitucional, mediante su jurisprudencia, aclara que la decisión del sujeto de terminar con su vida se considera autónoma y personal. Por lo tanto, lo que se reprocha en el delito de inducción al suicidio no es el homicidio, sino la ayuda que se le otorga a otra persona para ejecutar el hecho. El delito de inducción al suicidio generalmente contempla 2 hipótesis. La primera, cuando el tercero interviene para ayudar a una persona en su plena capacidad y con un estado de salud normal. Se trata de un sujeto pasivo no cualificado.
La segunda, en cambio, al tratarse de una persona que padezca una enfermedad grave o intenso sufrimiento, se trata de un sujeto cualificado, donde la sanción para esta última conducta es menor debido a que el sujeto que decide suicidarse tiene dificultad o imposibilidad para hacerlo sin algún tipo de ayuda. El grado de eficacia de la ayuda al suicidio varía dependiendo de la clase de aporte que se preste y las condiciones que tenga el sujeto, por cuanto puede brindarse el apoyo con la facilitación de los medios o incluso construir una eutanasia. Pues la diferencia entre homicidio por piedad e inducción al suicidio es que el homicidio por piedad consiste en matar a otra persona con el fin de ayudarla a terminar con un sufrimiento insoportable. La diferencia entre la inducción al suicidio y el homicidio por piedad se encuentra en la acción realizada, pues en el primer tipo penal se sanciona la ayuda o inducción, mientras que en el segundo delito se condena el hecho de matar. De acuerdo a la legislación penal, se enmarca como un delito la ayuda prestada a otra persona para darle fin a su vida, sin importar las circunstancias particulares en las que se haga la solicitud de apoyo. En consecuencia, las penas se dosificarán dependiendo de la magnitud del aporte. En consecuencia, pues las penas se dosificarán dependiendo de la magnitud del aporte. ¿A qué hace referencia la inducción al suicidio? Se equivale a determinar a otra persona que se suicide. Supone que el suicida no hubiera tomado la fatal resolución de dar su muerte si no lo hubiese incitado a hacerlo. La inducción debe ser directa y eficaz y requiere que el inducido lleve a cabo su propósito, pues la inducción no seguida del suicidio es impune, ya que la muerte del suicida es condición para que se castigue al que lo llevó a terminar con su vida. Lo característico de este suicidio es que la decisión no es espontánea, sino inducida. No cabe, por tanto, hablar de inducción cuando la resolución del suicida ya está tomada, y tampoco es inducción la mera aprobación de la actitud del suicida. En cuanto al medio ejecutivo a través del cual el inductor puede conseguir su propósito, puede variar, puede ser tanto físico como psíquico o moral, ya que ambos pueden conducir a la decisión de una persona de quitarse la vida. En Colombia, nadie debe prestar una ayuda, asistencia, sugerir o inducir a otra persona a cometer un suicidio. El Código Penal castiga acciones bajo el delito de inducción o una ayuda que sale en el artículo 107, que dice pues eficazmente el que induzca a otra persona al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Se supone que el suicida no era tomado fatal resolución de darse muerte, sino que lo eran incitado a hacerlo. El inductor puede conseguir pues su propósito tanto físico, psíquico como moral, ya que ambos pueden inducir a la decisión de una persona de quitarse la vida. A su suerte, siendo una persona incapaz de valerse por sí misma o que deba mantener o cuidar a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. La pena será de reclusión o prisión de 3 a 6 años, de 3 a 10 años, si a consecuencia del abandono resultase el daño grave en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriera la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión. Y el artículo 107, el máximo y el mínimo de las penas establecidas en el artículo precedente serán aumentadas en 1/3 cuando el delito fuera cometido por los padres contra sus hijos o por los hijos contra los padres o por el cónyuge.